Bien, queridos estudiantes, vamos a la tercera temática de hoy noche y voy a presentar la ontología de Platón del periodo intermedio y no creo que alcance para el periodo de la vejez. Bueno, entonces Platón, ¿sí? Eh, Como sucede habitualmente, el pensamiento de un filósofo evoluciona. Uno es el pensamiento de juventud, otro el de madurez y finalmente el de su tercera edad. Quiero concentrarme en primer lugar en los diálogos del periodo medio, sobre todo el Fedón y la República. Es decir, dejemos de lado aquellos diálogos en los que Platón todavía no parece haber descubierto las formas autosubsistentes y simplemente está reconstruyendo las argumentaciones que seguramente debió haber sido inspirado de su maestro Sócrates. Bien, entonces veamos qué tesis defiende en su periodo medio, ¿sí? Ontología del periodo medio. A ver, en primer lugar, el Platón explícitamente defiende grados de realidad. ¿Sí? Bien, grados de existencia o realidad. Entonces, ustedes tienen una selección de pasajes de la obra platónica en un par de hojitas, si no estoy mal es esta de aquí. Son citas textuales con la referencia de la fuente de donde están tomadas. En primer lugar, en la República, en la página 585, el, las letras B, C y D, ahí explícitamente Platón está hablando de que hay cosas que tienen mayor participación en el ser y otras que tienen menor participación. ¿Sí? Ahora, entonces, esto es, recuerden, ¿qué es la participación? Es la relación que se da entre las entidades individuales y las formas. La palabra que en griego utiliza Platón en algunos textos es idea, ¿sí? Pero idea también significa forma. Por ejemplo, el Demócrito, al referirse a las formas de los átomos, emplea esta palabra idea, si no estoy mal recordado, para referirse a que unos átomos son ganchudos, otros son rectilíneos, y podríamos decir que
la forma del pizarrón es rectangular, ¿sí? Pero lastimosamente la palabra idea en nuestros días tiene más connotaciones mentalistas, es como si fuera una criatura de la mente, pero cuando Platón se refiere a las ideas, no tiene ninguna dependencia del pensamiento y por lo tanto conviene traducirlo de otro modo, forma. Esa es creo que la traducción más adecuada que no da lugar a ambigüedad. No es que las formas estén en la mente de alguien, ¿sí? Como se podría reinterpretar desde el pensamiento cristiano y poner las formas platónicas en la mente divina. Eso no es Platón, ¿sí? Entonces, separemos nítidamente las formas platónicas de la mente de cualquier sujeto, ¿sí? Incluso de un ser, como podría ser en un pensamiento creacionista, la mente de Dios. O pensadores neoplatónicos que tienen esa concepción. Bien, ahora, entonces, tenemos por una parte cosas bellas, por otra parte, la belleza en sí. ¿Qué relación hay entre las primeras y la segunda? La de participación, ¿sí? Eh, Participar significa tomar una parte. Los, los entes individuales están una relación parcial, limitada, con las formas, ejemplifican la forma está presente en los entes particulares, pero no de una manera pura, sino en mezcla con sus opuestos, ¿sí? De modo que se da ahí una contradicción, como ya vamos a ver inmediatamente. Bien, entonces, cuando hablamos de participación, eso acarrea la idea de limitación, impureza o mezcla. ¿Sí? Platón habla de este, esta palabra de lo puro, eilikrinos. Eso está en el propio texto de la República que ustedes tienen en esa hojita que yo les he compartido en el e-virtual. Ahora, entonces, les decía, hay cosas que tienen mayor existencia y otras que la tienen menos. Eso dependiendo de si es que más se acercan a la igualdad o no. Las cosas que no cambian, como son, por ejemplo, para él, la verdad, el conocimiento, las cuestiones del espíritu, ellas participan en mayor medida de la existencia que las cosas que son mudables, cambiantes, que son y no son, como son las cosas materiales, como el alimento, la bebida, etcétera. Ahora, en segundo lugar, a ver, esto está en República 585. ¿Sí? Bien, una segunda tesis de su ontología es que las formas se autoejemplifican totalmente. ¿Sí?
¿ya? La belleza es bella, la justicia es justa, el bien es bueno, ¿sí? El ser es, la unidad es una. Eso es la autoejemplificación. Y esa relación que cada forma tiene consigo misma es plena y absoluta, al 100%. Entonces, no puede ser que en este periodo de su evolución del pensamiento, que las formas sean contradictorias, que lo justo o que la justicia no sea justa, que la belleza no sea bella. ¿Sí? Eso no es eh, concebible según Platón en la República o en el Fedón. ¿Sí? Bien. Dice, por ejemplo, en el Simposium 201A, dice, lo bello en sí existe siempre, no es bello por un lado y feo por el otro, y feo por el otro, ni tampoco unas veces bello y otras no, ni bello en un respecto y feo en el otro, ni aquí bello y allí feo, de tal modo que sea para unos bello y para otros feo. ¿Sí? Eso es imposible con respecto a las formas. Tercer punto, los entes sensibles son contradictorios. Esos son los entes materiales cambiantes que están en nuestro mundo sensible. ¿Sí? Eh, Pensemos en todo lo que nos rodea, todas las cosas que están en nuestra habitación son contradictorias. ¿Sí? Bien, solamente a ver, nuevamente volvamos a la República. Hay un pasaje, es el libro quinto, en el cual Platón está explicando la diferencia entre mera opinión, la doxa, y el conocimiento, o episteme. Y ahí hace una correlación entre conocimiento y formas, y por otra parte, la mera opinión con los entes sensibles. Las formas son lo que son inmutables, eternas, y existen totalmente porque son plenamente sí mismas. Recuerden la relación, aquí les decía que esta variabilidad en la existencia estaba en función de la identidad o la igualdad. ¿Sí? Como las formas son sí mismas al 100%, existen también al 100%. En cambio, los entes sensibles, materiales, por ser cambiantes, no son sí mismos y ahí llegamos a una contradicción. Bien, entonces, entre el, el ser total, el ser puro que está constituido por las formas, y por otra parte lo que sería la nada pura, hay toda una región de entes intermedios que son bellos y feos, justos e injustos. Eso lo dice en el pasaje desde el 477 al 479. ¿Sí? Nuevamente en la República. El, Pensemos nosotros en un cuadro, podría ser. Aquí en la ciudad de Cuenca se hace una bienal, vienen artistas extranjeros, hay un premio, bueno, tres premios,
y un tribunal calificador. Lo que para el tribunal, y que está compuesto por críticos del arte, gente experta, lo que para ellos es el premio número 1, la mayor obra, para otros puede no serlo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una contradicción, ¿sí? Para unos, el mismo objeto, para unos es bello, para otros es feo, pero Platón, por lo que ya vamos a ver inmediatamente, y con eso terminamos ya nuestra tutoría. A ver, llegamos a una contradicción. A ver, hay cosas grandes y pequeñas, ligeras y pesadas, que existen y no existen, ¿sí? Y habla precisamente de algo intermedio, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en la República 477A, dice, es un diálogo, dice, supongamos que hay algo que existe y a la vez no existe, ¿sí? No lo consideraríamos como intermedio entre lo puramente existente y lo que de ninguna manera existe. Y se responde, sí, como intermedio, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Y ese es el reino de la mera opinión, ¿sí? Bueno, entonces, entonces 477. Bien, un par de páginas en donde se hace esta argumentación de que se conoce el ser mientras que se opina sobre lo que es y no es. Ahora, veamos, una cuarta tesis es lo que Lorenzo llama la regla de apencamiento, ¿sí? Ya, les voy a poner posiblemente dos ejemplos. Uno de ellos tiene que ver con simias. En el Fedón, en el 102, aparece esta situación. Simias es una persona que en cuanto a su estatura es menor que Fedón, pero más alto que Sócrates. Entonces, es como los tres dedos, el meñique es Sócrates, el dedo medio es Fedón y el dedo anular es Simias. Simias comparado con Sócrates es más alto, en cambio, comparado con Fedón es menos alto. Y ahí tenemos dos relaciones. ¿Sí? A ver, pongamos simplemente el signo menos alto que Fedón, y por otra parte es más alto que Sócrates. ¿Sí? Bien, es la misma propiedad en, en mayor o menor medida en comparación con otras dos personas. ¿Sí? Ahora, si es que es menos alto, de ahí Platón concluye, no es alto. ¿Sí? Y si es que es más alto que Sócrates, de ahí se saca la conclusión de que, por lo tanto, sí es alto. ¿Sí? Y por lo tanto, es y no es. ¿Sí? Eso es ambas cosas a la vez. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en dos niños traviesos, ¿sí? Pero el uno es exageradamente travieso, que cuando va a visitas rompe cosas, y estando en la casa
se cae, se fractura un brazo, se porta mal con sus hermanos. En comparación con ese niño, otro que es un poco travieso, entonces no es para nada travieso, ¿sí? Entonces, cuando comparamos dos objetos y el uno le supera al otro en una gran medida, el que tiene menos de esa propiedad en comparación con el otro es como si no tuviera esa propiedad, ¿sí? Es un último ejemplo. Si es que decimos que una persona tiene 2.000 millones, es billonario, ¿sí? Pero comparado con alguien que tiene 170.000 millones, el que tiene apenas 2.000 millones no es nada, pues no es rico, ¿sí? Es y no es en realidad, ¿sí? Pero ese es lo que está aquí, en primer lugar. Alguien que tenga una menor, eh, en una misma propiedad, en menor medida es como si no la tuviera, ¿sí? Y el otro, si es que tiene en mayor medida, entonces la tiene, ¿sí? Ahora, ¿por qué esto? ¿Sí? Hablando de altura, ¿por qué? ¿Por qué Simias es alto? No es porque Sócrates es más bajo o en relación con Sócrates es más alto, ¿sí? La razón de por qué Simias es o no es alto es simplemente su participación en la altura, ¿sí? Y sabemos que la participación es siempre limitada, parcial, solamente en alguna medida hasta cierto punto, y por lo tanto eso también le hace participar de la forma opuesta en alguna medida. Y por ello se da la contradicción. Es decir, a partir de grados, ¿sí? De tener el más y el menos, de ahí se sigue la contradicción, ¿sí? Justo al revés de lo que pensaba Parménides, quien decía que si no hay grados, tampoco hay tampoco hay contradicción, ¿sí? Bueno, y finalmente, ya con esto cierro esta tutoría. Quinta idea de este periodo de Platón, el rechazo del maximalismo, ¿sí? Bien, ¿qué significa el maximalismo? Que si un objeto tiene una propiedad, entonces la tiene al 100%, ¿sí? Por ejemplo, si es que un par de hojas son similares, entonces son 100% idénticas, ¿sí? Esto aplicado a un estudiante, si es que un estudiante es estudioso, que es responsable, serio, entonces tendría que pasar con 100 sobre 100. No con 99 o con 95, sino al 100%, ¿sí? Bueno, a eso se opone Platón, puesto que es una posición que está eliminando los grados, ¿sí? Entonces, eso, si nosotros quisiéramos simbolizar, diríamos que el maximalismo lo que afirma es que, dada cualquier oración, de ahí podemos concluir, por lo tanto, esa oración es totalmente verdadera. Recuerden, el punto H simboliza la sobreafirmación, ¿sí? Bien, para que algo sea verdadero, tiene que serlo totalmente. Eso es el pensamiento de Parménides y Platón explícitamente se opone a ese filósofo. Bueno, chicos, con esto creo que he presentado las ideas principales de la ontología media. Queda por verse la ontología de Platón el Viejo,
en el Parménides, en el Sofista, en donde introduce la propia contradicción en el mundo de las formas, ¿sí? Porque aquí la contradicción era solamente de los entes sensibles, materiales, pero luego Platón piensa que si es que hay razones para creer que los entes sensibles son materiales, esas mismas razones se pueden trasladar al mundo de las formas, ¿sí? Bueno, con esto termino. Una buena noche, ¿sí?